Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva actividad del Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Vamos a dar inicio a la 9ª conferencia del Seminario Permanente Tradición del Pensamiento Socialista en Venezuela. Hoy tenemos el gratísimo honor de contar con la presencia de un amigo, Jesús Chucho García. Chucho es de San José de Barlovento, estudios de educación en la Universidad Central de Venezuela, fundador del Centro de Estudios Afroamericanos Miguel Acosta Sáenz, que entiendo que estuvo funcionando entre el 87 y el 93, o por lo menos tú estuviste allí durante esos años. Chucho ha realizado investigaciones sobre África y la diáspora africana en Congo, Brazzaville, Benín, Cabo Verde, Cuba, República Dominicana, Colombia, Ecuador, con apoyo de la UNESCO, y también en Angola. Es autor de más de 20 libros sobre la temática africana y afroamericana, conferencista en varios países. Además de eso, es músico, productor de discos, tiene que contarnos qué discos son esos, editor y cineasta. Este hombre que ven aquí es jefe de la misión diplomática de Venezuela en Angola, Mali y New Orleans entre 2008 y 2018, 10 años. Actualmente coordinador general de la Fundación Afroamérica y de la diáspora africana en Venezuela, y acaba de regresar a Venezuela después de cumplir labores como jurado del Premio Casa de las Américas, Chucho. Sí. Llegandito a Venezuela y se va otra vez no sé cuándo. Sigue viajando. Bueno, Chucho, un gusto de verdad tenerte aquí. No les quito más. No te quito a ti más tiempo, te dejo en el uso de la palabra. Deja poner este micrófono para acá, para el registro. Bueno, muchas gracias por esta invitación, profesor Reinaldo, al Centro de Estudio Democracia Socialista, para compartir con ustedes la parte de lo que conozco de lo que fue en vida y la permanencia y la vigencia del pensamiento para mí, junto con Rodolfo Quintero, ¿no? Uno de los antropólogos de mayor trascendencia en este país, que nunca vieron al pueblo como objeto, sino vieron al pueblo como sujeto de transformación, ¿no? Y ese se trata de Miguel Acosta Sáenz, quien va a nacer casi con el siglo XX, en 1908, en San Casimiro, pero que a temprana edad su papá, que también se llamaba Miguel Acosta, fue como una especie de procurador en Río Chico, ¿no? Y al mismo tiempo era contabilista. Él le llevaba prácticamente la contabilidad a algunos de los terratenientes de San José, donde yo nací, igualmente que Río Chico. Y algunas veces el joven Acosta se tiene que trasladar de Río Chico para cobrarle, ¿no? El papá hacía todo el análisis y la cosa, y entonces era el joven Acosta que iba a aplicar lo que llaman modernamente la operación Tum Tum. Sí, entonces yo pienso que esa infancia de Acosta en Barlovento lo ha marcado. Tanto que es así que ya en las últimas, cuando se estaba despidiendo del mundo material, él exigió que fuese enterrado en Río Chico. Y su tumba está allí, que por cierto hemos hecho una campaña porque la tumba está en un estado de abandono total, y Acosta no merece eso, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Lo cierto es que Acosta, en todo su tiempo de formación, se va a sumar a lo que posteriormente vamos a conocer como la generación del 28, ¿de acuerdo? Y allí se va a topar con grandes líderes, tanto lo que podríamos llamar de la democracia cristiana, como Rafael Caldera,
así como la democracia posteriormente representativa, Rómulo Betancourt, pero también va a tener un vínculo con el Partido Comunista de Venezuela. Era su formación en esos tiempos. Va a ser un estudio bastante fuerte sobre el latifundio, ¿ves? Quizá por esa experiencia que vivió en Barlovento, ¿no? De cómo las y los descendientes africanos eran sometidos a la barbarie de la explotación, porque esa era la zona, en primer lugar, la primera zona de mayor producción de cacao, ¿no? Ahorita en estos tiempos es Sucre, pero Barlovento en ese momento era la zona de mayor producción de cacao. Tanto que era así que los belgas, ¿no? Los Krasov, hicieron el famoso tren de carenero. Fíjense, tren de carenero que iba, y lo hicieron con varias paradas: Carenero, Paparo, San José, donde soy yo, Río Chico, el 40, hasta llegar a la Española. Todo eso era para recoger esencialmente el cacao de primera calidad. Quizá todo ese impacto le va a dar los elementos para él comenzar a sensibilizarse en la formación de su pensamiento socialista revolucionario y con una ética de mucha altura, ¿no? También sabemos que él en un momento determinado, cuando está estudiando en la UCB, en su primeros tiempos, el general Gómez había planificado una visita al UCB y por supuesto él se suma a un repudio al general Vicente Gómez, ¿no? Muere el dictador, entra Eliezer López Contreras, él sigue ya con su idea, ya tiene una formación sólida y lo van a expulsar del país, ¿no? Y es donde se va a México. Pero previamente, fíjate, él había intentado con otro gran escritor y gran humanista como lo fue Pedro Berroes, habían sido invitados para ir a un encuentro de estudiantes en México. Pero entonces dieron tanta vuelta, no pudieron salir y él terminó aterrizando en Cuba. Y este dato es importante porque estando en Cuba, él va a conocer... ¿Qué año? 1937. Ya había pasado Intera. Esa primera revolución de 33, que es el primer momento revolucionario en Cuba. Ok, es correcto. Entonces iba a conocer a Fernando Ortiz. ¿Y quién era Fernando Ortiz? Fernando Ortiz fue el pionero de los estudios afrocubanos. En primer lugar comenzó con una posición racista, ¿no? Y eso lo decía yo recientemente en La Habana, en una conferencia allí con el presidente de la Fundación Fernando Ortiz, Miguel Barnet, que los primeros trabajos de Ortiz estuvieron marcados mucho por la antropología criminalística de César Herombroso. Y por eso ese libro, Los Negros Brujos, de Ortiz, estuvo muy marcado por ello. No obstante, en esa etapa que Acosta, por accidente, logra conocerlo, también va a ser como una influencia. Fíjense, entonces estamos viendo cómo se va ido formando ese pensamiento. Haber vivido en una comunidad, sentir quizás en silencio en ese momento la indignación de la explotación a que eran sometidos los africanos y sus descendientes, ¿no? Segundo, su formación ya como revolucionario contra el latifundio, contra la dictadura y contra el gobierno de facto de López Contreras. Y tercero, esa vinculación con Ortiz, que va a ser como esa línea que él posteriormente va a desarrollar, de lo que vamos a hablar posteriormente aquí, ¿no? Entonces tenemos ese Juan Acosta que se va a México. Allí va a conseguir también con otro expulsado del país, como lo fue Brito Figueroa. Prácticamente entre Brito Figueroa y Miguel Acosta Sáenz van a dar un vuelco a los estudios etnográficos en el país. Es decir, van a tener una vinculación, van a tener una formación de influencia marxista,
¿me entiendes? Para tratar, como decía Orlando Fabolda, de cómo abordar la realidad para interpretarla y transformarla. Ese Acosta después regresa y se incorpora a todo el proceso académico, logra abrir unos espacios ahí interesantes dentro de la Facultad de Humanidades y Educación. Va a crear incluso la Escuela de Antropología y al mismo tiempo también va a crear la Escuela de Periodismo, porque era buen comunicador, era buen escritor. Ya venía escribiendo en periódicos como el Heraldo y también había creado, creo que creó junto con Inocente Palacio y creo que creó otro periódico con Miguel Otero Silva. Inocente Palacio recuerdo que fue como en La Caseta de Caracas, algo así, ¿no? Entonces vemos ese joven, que ya no es tan joven, ya con otro espíritu, entendiendo esa realidad. En México, algo que no se había tocado y algo que los estudios etnográficos del siglo XX, de principio del siglo XX, habían puesto en minusvalía a los indígenas, y ese trabajo que hizo vinculado allí sobre los aztecas le va a permitir hacer toda una reconstrucción del tema indígena. Incluso años después va a dar algo que yo comencé a trabajar desde el año 1998, que es la afroindianidad. Entonces, Acosta va a dar varias conferencias en ese sentido sobre la afroindianidad. Lo cierto es que él, dentro de ese espacio, en la Facultad de Humanidad y Educación, impulso también de la Escuela de Antropología, va a provocar una revolución en el campo de las ideas. Que solamente, por ejemplo, en esa etapa yo la comparo con un Juan Pérez Alfonso, porque él escribió también sobre el petróleo. Miguel Acosta escribió sobre el petróleo en Venezuela y en México. Y en ese momento hacer el estudio de petróleo y tener una proyección, como usted decía, profesor, al principio, porque la cuestión es el futuro, tuvieron una visión futurista. Podemos decir que casi a un siglo y casi 2 décadas no hemos podido superar el rentismo petrolero. Y la crisis que tenemos es la crisis del modelo del rentismo petrolero, que creó vicio, creó burocracia, creó dependencia, etcétera, etcétera. Ya él tenía esa visión conjuntamente con la del Pérez Alfonso. Rodolfo Quintero, que había escrito Antropología del Petróleo, un texto que es importante para analizar las mentalidades en estos momentos. Y Domingo Alberto Rangel, que ya venía desarrollando todo eso hasta escribir uno de sus últimos libros en los 70, que fue El Gran Desastre, ¿no? El desastre. Después una discusión ahí con Pedro Duno e Iván Locher, también, que estuvo ahí como moderador. Entonces, lo cierto, interesante, que tienen todavía vigencia. Pero entonces Acosta aborda también ese tema que fue importante. Entonces vamos viendo cómo él va tocando aspectos muy sensibles de la sociedad venezolana, que prácticamente eran como unos vanguardistas en ese entonces. Y Acosta pertenecía a esa vanguardia de un pensamiento bastante avanzado, que hoy se proyecta hasta nuestros días. Cuando él crea el Instituto de Antropología e Historia en la UCB, va a sacar una serie de anuarios, ¿no? Estos son anuarios, un anuario del año 1965. Y aquí él se lo va a dedicar al tema de la historia. ¿Qué estamos entendiendo por historia? ¿Quién escribe la historia? ¿Verdad? Porque él también por México pasó por todo lo que fue la antropología e historia, que también va a significar en Brito. Brito va a dar un vuelco a la historia de un enfoque marxista. Y ambos van a coincidir, cuando regresan aquí al país, al estudio de las poblaciones negras, que iba más en ese entonces, ¿no? Las poblaciones de origen africano.
Pero él plantea aquí la necesidad de estar revisando permanentemente los componentes curriculares de la historia. ¿Ves? Cosa que en la actualidad, la organización a la cual yo pertenezco, somos la Reorganización Afro-Venezolana, y una de las primeras cosas que planteamos al inicio del proceso bolivariano fue de cómo cambiar el currículum. Porque por una encuesta que habíamos hecho, el tema afro no llegaba al 1% del contenido curricular. Y aún seguimos con esa falla. Ya Costa aquí lo estaba diciendo. Eso lo va a llevar a que él, y fíjense, ahorita mucha gente critica el tema de, bueno, pero ¿por qué afrodescendiente? ¿No? Pero otro dice, no, yo me sigo llamando negro. Ok, tú te sigues llamando afrodescendiente. No, muchas veces la gente dice que es un invento tuyo y de tu grupo. No. Ese otro cuento que hay que echarlo después, porque ese fue un concepto que nosotros creamos en la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que se realizó en Durban, en Durban, en la Sudáfrica por apartheid. Y ahí más de 120 organizaciones afro, progresistas de América Latina, decidimos ir como afrodescendientes, entendiendo como descendientes de aquellos de la trata que sufrieron y que nuestros ancestros sufrieron la trata negrera. Pero fíjense, ya aquí, es lo que yo a mucha gente le digo, ¿no? Ya aquí, en este anuario, Miguel Acosta Sainz, ¿verdad? Ya hablaba en un artículo bien importante, y estamos hablando de 1966, un trabajo que hizo sobre los descendientes de africanos y la formación de la nacionalidad en Venezuela. Esto es importante porque aquí va a reivindicar el papel y la participación de los africanos y sus descendientes en el proceso de guerra de independencia, ¿verdad? Como muy poco antes se había hecho. Porque si vemos, por ejemplo, el discurso de Alcaya, cuando se va a incorporar a la Academia Nacional de la Historia, denigra de todo lo que fue la rebelión de José Leonardo Chirino, que eran unos salvajes, que lo que querían era crear una nueva África, ¿me entiendes? ¿Ves? Sin embargo, con este trabajo de Acosta, ¿verdad?, va a aplicar, y eso fue lo que en lo personal a mí me permitió de hablar de afrodescendientes, con este trabajo de los descendientes africanos en la formación de la venezolanidad. Luego vamos a ver este otro texto. Esto lo va a llevar a que él va a escribir una de sus obras magistrales, La vida de los esclavos negros en Venezuela, que esto fue publicado en Casa de las Américas, ¿no? Este texto a mí me permitió de fundamentar más los trabajos que venía realizando de los años 80, más o menos que inició mi trabajo de investigación sobre el tema afro, pero tenía que recurrir a dos autores fundamentales. Uno barloventeño, que fue Juan Pablo Sojo, ¿no?, que murió poco tiempo, vivió poco tiempo, ¿no?, de Curiepe, que fue que va a acuñar el término afro-venezolano. Su primer trabajo fue en el año 43, Apuntes afro-venezolanos. Pero con Acosta como antropólogo y etnógrafo va a meterse con la historia, va a investigar en los documentos, va a desmontar documentos y va a hacer una propuesta que ya una nueva generación seguimos en el sentido de una perspectiva transformadora, que eso no estuvo congelado en el tiempo. Y es cuando aquí él va a hablar de cimarrones y cumbe. Eso que es lo que me va a permitir a mí de hablar del cimarronaje como una línea política transformadora desde la perspectiva de los africanos y sus descendientes en el marco de la venezolanidad. Es decir, los aportes morales, políticos, tecnológicos, espirituales de las y los africanos y sus descendientes de la formación de nuestra nacionalidad.
Y es por ello que este texto de Acosta es esencial y fundamental. Con este texto, a mí me permitió en lo contemporáneo, siguiendo esa línea, de comenzar a repensar el cimarronaje. Entonces, Acosta habla aquí de una de las clasificaciones, que es el cimarronaje frontal, o sea, la lucha prácticamente cuerpo a cuerpo y de violencia frontal contra el amo, contra el esclavizador. ¿Ves? Eso llevó a huida y a enfrentamiento. Y la huida se trasladó a construir espacio liberado, lo que podríamos llamar en la izquierda, en la época de los 60, el foquismo, ¿no? El foquismo a la manera de Debré y del Che Guevara. Esos fueron los cumbes, fueron espacios liberados. Aquí en este texto, Acosta rescata a través de la investigación documental cómo era la vida en un cumbe y cómo se mantuvo un cumbe. El cumbe era un pueblo libre, ¿verdad? Y de pronto él tuvo la visión de lo documental, pero luego uno hace el aporte de cómo en América Latina existieron cumbes, palenques, para el caso de Colombia, Cuba, Panamá, y en el caso de Brasil, quilombos. Siempre fueron espacios liberados. ¿Por qué? Zumbidos Palmares en el siglo XVII, que duró casi un siglo. Eso es más fascinante porque siempre se creyó en un momento que era un solo zumbí, porque resulta zumbar. Claro. El nombre de zumbí todo. Claro, y zumbi, en lengua kimbundu, significa espíritu. ¿Cómo tú atrapas el espíritu? Es difícil, ¿no? Y eso era zumbi. Pero era la reconstrucción de la familia, ¿de acuerdo? La familia que fue separada por la vía del secuestro. Fíjense, no hay que hablar de que ellos vinieron, ellos los trajeron, no, fueron secuestrados, capturados, secuestrados y separados familiarmente. ¿Qué es lo que le correspondió? Los diferentes grupos étnicos, llámense Kikongo, Bambara o Mandinga, Yoruba, Ewen, Efik, Efok, bueno, reconstruirse. Y eso fue lo que él va a hacer un estudio de caso, que fue el cumbe de Ocoita. Ocoita es un pueblito que hoy ha reivindicado con mucha fuerza su historia y queda entre Caucagua y El Guapo. Cuando usted va por la Troncas 9, ahí está. Y ahí hemos trabajado mucho eso. Y ahí la gente, ellos se sienten cimarrones del siglo XXI. Así como fueron los cimarrones del siglo XXI, los de Chuao, que hace 2 años atrás fueron los que enfrentaron precisamente a los mercenarios. Un día como hoy, 4 de mayo, fíjense. Y ese espíritu de cimarrón. Por eso es que no podemos hablar del cimarronaje como una cosa del pasado, sino también que continúa vivo en el presente. La obra de Acosta va en eso. Yo lo que hago es agregar otro tipo de cimarronaje, como el cimarronaje espiritual. O sea, que la gente, a pesar de que se le impuso el catecismo a los esclavos en la época colonial, le impusieron unos santos patrones, que no eran patrones de nada, que San Juan no era patrón de nada, ¿entiendes? Andaban en la carraplana. Entonces comienzan a imponer esos santos, pero las y los africanos, bueno, lo aceptan, pero hacen un paralelismo, no hablo de sincretismo. Porque cuando tú vas a San Juan, por ejemplo a Curiepe, ve a San Juan el Bautista, pero toda la atmósfera, una atmósfera africana, los tambores culepuya, ¿me entiendes? No son la organeta que se tocaba aquí en el día de San Juan, aquí en la Catedral de Caracas en el siglo XVIII, no, son los tambores culepuya de origen Congo, prima, cruzado y pujado. O como en Kikongo se dice Moana, Sense, Nguan, madre, padre e hijo. Pero a la par de que está San Juan Bautista, hay uno paralelo, que es San Juan Congo.
Congo. Y es más que un santo, dentro de las 190.000 imágenes católicas, el único santo fálico. O sea, tiene su... Ese es San Juan Guaricongo, cabeza pelada. San Juan Congo, ¿entiendes? Y es la reproducción, porque en África los Nkisi, los Orisha, tienen su sexo. Si es masculino, si es femenino. ¿Entiendes? ¿Ves? Es una especie de cimarronaje. Si te vas al sur del lago, vas a conseguir, bueno, y que está San Benito, pero San Benito lo imponen como santo patrón. Así como impusieron a San Martín de Porres en Perú. ¿Entiendes? ¿Ves? O a San Pedro Claver, para la obediencia. Pero sin embargo, en San Benito, cuando tú vas a San Benito, antes de sacar a San Benito, lo primero que gritan es Ajé. ¿Y quién es Ajé? Ajé es el dios de las aguas en Porto Novo. Cuando estuve en Benín, que por cierto ya estuvo Miguel Acosta, más adelante hablaré de eso, como internacionalista, lo que era antes del antiguo Dahomey, pregunté allí, bueno, ¿dónde está Ajé? Y ellos me dijeron, Ajé está ahí, en el fondo. ¿Y quién es Ajé? Ajé es el hijo de los creadores del mundo, Mau y Lisa. Fíjense cómo eso se mantuvo en el sur del lago. Primero Ajé, después Benito. Primero lo mío, después lo tuyo. Para ponérselo en otras palabras, ¿no? Lo mismo vamos a ver la estructura del tambor chimbangle. La estructura del tambor chimbangle es una estructura de los tambores Efik y Efok del Calabar en Nigeria. ¿Entiendes? Que en Cuba lo vamos a conocer como Sociedad Secreta acá y va a estar el bonco en Chemillá, ¿no? Que es un tambor así parecido, con prensaje de madera tirado de cuerda, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver, por eso es que hablo de ese cimarronaje espiritual. También está el cimarronaje jurídico, ¿sí? Y muy poco se sabe que en 1770 más o menos, la corona española, para desestabilizar a la potencia extranjera, en este caso la potencia holandesa, ¿no? Lanzó un edicto de que aquellos que se fugaran de las potencias enemigas y llegaran a tierra firme y se declararan católicos, ¿no? No protestantes, sino católicos, eran libres. Y luego ser incorporados al ejército para negros, indios y mulatos. ¿Ves? Es así como se fugaron Marcelino Ganga y José del Rosario Blanco, que luego asumió ese nombre católico, ¿no? Y luego de pasar un tiempo, pidieron un pedazo de tierra. Y ese pedazo de tierra jurídicamente la habían pedido los canarios, Juan Francisco de León, que ya están establecidos en Panaquire. Y fueron al pleito jurídico. Marcelino Ganga y Juan de Rosario Blanco le ganaron el pleito. Y así es como nace el primer pueblo de negro libre en la historia de Venezuela, que fue Curipe. Sí, ese fue un caso de cimarronaje jurídico. ¿Ves? Sí, una historia extraordinaria. Pero gracias a Costa y de este texto es que él no le permite, porque y era lo que él decía en una frase bien bonita que yo creo que coincide con lo que tú estabas diciendo allí, pues, que la conciencia también es el presente, pero la conciencia también es el futuro, ¿no? Y entonces no basta con solo tú, o sea, llegar hasta aquí, sino, bueno, ya te dieron la base y tienes que ir proyectando más hacia ese futuro. Esos son los 3 tipos de cimarronaje que va a permitir. Por eso la conferencia de hoy, Miguel Acosta Sáenz, un cimarrón bolivariano, porque luego va a tomar la obra de Bolívar y va a poner a Bolívar, ¿no? El hombre de las dificultades, lo va a analizar prácticamente sobre la realidad. No ese Bolívar de la patria boba, sino un Bolívar, como en algún momento dijera Herrera Luque, de carne y hueso. Bolívar de carne y hueso, ¿no? Y ese Bolívar, que muy poco conocemos, es el que va a analizar
con todas las contradicciones que Bolívar tuvo. Pero que revisando, por ejemplo, los discursos de todos los héroes de la independencia en América Latina, el único que va a lanzar un discurso que para mí, como afrodescendiente, de mayor significación es Bolívar con el discurso de Angostura, donde él dice, recordemos que no somos, somos más una prolongación de África que de la Europa misma, que de la España misma. Y aquel concepto tan luminoso, somos un pequeño género humano. Somos un pequeño género. Frase que Darcy Claro, amaba decir. claro. Ahí hay una clave para el porvenir. Claro. Darcy Rivero, que estuvo aquí, Sí. que le estuvo aquí en Sendes. Y conocer Julieta por la vida de Sí. Y Federico no, y Cardoso también estuvo aquí en ese entonces, sí. Bueno, entonces lo cierto es que estos elementos, estos planteamientos de Acosta, no hay que verlo como algo del pasado, sino de ese Bolívar que él lo estaba viendo en ese momento, y por eso es que va a ganar el premio Casa de las Américas, porque va a ser una ruptura con la historia oficial, con la historia boba sobre Bolívar. ¿Ves? Y yo creo que es un libro, yo creo que se ha hecho aquí como una edición, no sé si le hizo el Perro y la Rana, hizo una edición. Y yo creo que hay que seguirlo, por ejemplo, en este momento que la doctrina Monroe está cumpliendo 2 siglos, ese texto, ¿verdad? En este momento es como refrescante, ¿no? Y darle la vigencia a Bolívar, no tergiversar la vigencia de Bolívar, sino darle la vigencia, que era un tipo que siempre estuvo adelante, más allá de cualquier limitación, de cualquier... Mira, si tú ves, por ejemplo, las cartas, que eso debería publicarse, ¿no? Hay algunas ahí sueltas, pero eso debería ser un texto básico para entender el proceso político venezolano. Las cartas entre Bolívar y Petillon, ¿no? Reeditar los libros del historiador haitiano, de Paul Verne. Paul Verne, que estuvo aquí en Venezuela. Como la demostración, Reinaldo, Sandra, Eugenia, Miro, la demostración de que la influencia que tiene en ti sobre Bolívar es mucho más determinante de lo que mucha gente piensa. Es un haitiano que se metió al detalle, un hombre que venía de la empresa privada. Es que ver los personajes. Claro, escribía en el Nacional incluso. Pero portentoso, entre Bolívar y Haití. Claro, entonces cuando revisamos esa carta, que Bolívar le dice, bueno, ¿cómo te nombro? Emperador de... Por eso es que en parte la propuesta constitucional de Bolívar para Bolivia era prácticamente, no vamos a decir que una copia textual, de la Constitución haitiana. Y en parte por eso es que te van a asesinar a Sucre, ¿verdad? Porque Sucre iba ya con ese planteamiento que iba a romper con el santanderismo y todos esos elementos. Pero voy a decir algo porque este año es el... Y hay que armar una regorralla los descendientes, ¿no? Este año se van a conmemorar los 200 años de la muerte del coronel Juan José Rondón, sí, en la línea Citadora Cultural. Claro. De Tepa. A mí esa muerte me parece extrañísima. Es un hombre que escribió 100 batallas de amor y de Tepa. Sí. Ahí sí se clavó una vez en la piel y se murió. No. Bueno, fíjate, entonces ahí vemos cómo, y es lo que yo digo, fíjate, desde el punto de vista que el marxismo eso no lo reivindica. El marxismo habla del internacionalismo proletario, pero el primer internacionalismo en esta América fue de los haitianos. Fue de los haitianos. Sí, señor. Porque no solamente un Bolívar que salió aquí derrotado, afligido, que quería prácticamente el suicidio, se va con ese poco de blancos criollos y entonces Petillon prácticamente levantar el ánimo, pero muchos de estos blancos criollos se oponían al proyecto de que le estaba diciendo, ¿no?
Aquí están las armas, aquí está el barco, aquí está la imprenta, y aquí están hombres y mujeres que habían derrotado el ejército más poderoso de la tierra, que estaba dirigido por el general Leclerc, que era cuñado de Napoleón. Así vinieron hombres y mujeres especializados en la guerra, que habían logrado a partir de 1791 hasta 1804 la liberación de Haití. Y Haití tenía, y eso siempre lo digo, tenía también el proyecto de la Gran Antilla, que yo digo que bueno, que ahí a lo mejor hay esa influencia, y era lo que intentó hacer Haití, ¿verdad? Un poco como lo que hizo Chávez para evitar el aislamiento que se hizo con Cuba. Haití lo intentó también cuando ocupa República Dominicana con Boyer, y Boyer incluso trae migrantes de Estados Unidos para apoyar ese proceso afroestadounidense. ¿Ah? Los primeros haitianos en la guerra de independencia de los Estados Unidos que combaten a las órdenes de Miranda. Claro. Creo que estaba un jovencito que ocupó la presidencia, que era de Salinas. Sí. Pero tú sabes quién era el ayudante de campo de Miranda, un jovencito que se llamaba Saint-Sim, claro. Entonces estamos viendo que este enfoque histórico Acosta va a acomodar ese revolcón, ¿verdad? Y va a superar lo que ya había escrito, por supuesto, Guillermo Morón, Salcedo Bastaldo, toda esa gente, ¿ves? Ese Acosta de que estamos hablando, con esa visión internacionalista, con una antropología militante, ¿no? Y que va a renovar los estudios, va a participar políticamente también, creo que fue con el PRIM, cuando se lance y llega a ser senador. Sí, señor, él llegó a ser senador. El lado del medinismo que uno tiene que ponerse también a analizar, ¿no? Claro, es que el tipo andaba, y el tipo luego, y acuérdate que en ese momento estaba la guerrilla bastante fuerte, un mes de mayo como hoy, 4 de mayo. Sí, no, pero te estoy diciendo, esto es lo que ocurrió con el desembarco. El desembarco de Machurucuto. Pero es el mismo día del Carupanazo, Sí. 4 de mayo de 1962. Sí. El 4 de mayo, en Chuao derrotan a los mercenarios. O sea, es significativo todo ese hilo histórico, ¿no? Entonces, la guerrilla está en su apogeo, ¿verdad? Barlovento fue un foco, así como también lo fue Falcón, porque en Falcón estuvo el general Ochoa. General Ochoa, héroe en Angola y héroe en Etiopía, que después, bueno, cometió sus errores y fue al paredón de fusilamiento. El héroe de Cuitoco-Neval, que es la batalla más fuerte que se ha dado. La batalla que le da el parado a la apartheid, la liberación de Namibia, la creación ya de Namibia como Estado libre y la estabilización de Zimbabue. Pero eso lo podemos hablar porque Acosta en un momento determinado asume con mucha sensibilidad ese tema. Entonces vemos que ese Acosta va a formar incluso un comité por la amnistía, ¿ves? Era un tipo que también amaba la paz, ¿ves? Era un académico integral, amante de la paz. Y por eso es que estoy hablando en medio de ese contexto, que la guerrilla estaba en su momento bastante fuerte. Sí. Y entonces, bueno, toda la teoría, todos querían hacer como el Che, el foquismo, y la realidad venezolana era otra, con una mentalidad petrolera totalmente distinta. No se entendió en ese momento, no lo entendimos, porque también tenemos que ser autocríticos. Además, todos nosotros intoxicados con la lectura de la obra militar de Mao y planteamos una guerra campesina en un país que no logramos. Claro. A Moisés yo logré entrevistarlo para el tema del desembarco, que él estuvo allí. Y el macho...
Simón Negro y el Macho Marca. Y Pérez Marca no estuvo ahí, que después despotricó, ¿no? Pero bueno, fueron momentos. Pero el papel de Acosta en ese momento no dejó de ser de izquierda y estaba llamando a la amnistía, o sea, que se buscaran unos mecanismos. Y llamó a la unidad de la izquierda en ese momento también. Que dejáramos estar, como dijera Lee, dispersos, que se buscara un frente común. Y quizá era en el Senado, y ahí tendríamos que un trabajo para investigar, de 1964 al 67, creo que todavía en el Senado, del antiguo Congreso de la República, tendríamos que, es una línea de investigación que bueno, pues uno la tiene que hacer, luego las tenemos que hacer. ¿Qué planteó en ese momento? Sé que planteó fuertemente la amnistía, el respeto de los derechos humanos. ¿Ves? En ese momento, bueno, ya todos sabemos, aparte del desembarco que mandó Fidel, Tony Brioni, entre otros, Tomasevich, por cierto, conseguí al hijo de Tomasevich en Angola y me regaló un libro de su papá, donde es el jefe de las fuerzas revolucionarias en el Escambray, claro, que la oficialidad cubana metió muchas mentiras, fueron 5 o 6 años de batalla, ocultos para buena parte de la población cubana. Claro. Entonces Tomasevich hace un mapa de cómo fue todo lo en el Guapo, en el Cerro Bachiller, y cómo él se salvó de vaina. Por cierto, y perdió la vida en un premio muy valioso que marcó la vida de William Izarra, Briones Montoto. Tony Briones Montoto. Él fue asesinado en pleno desembarque. Y a William le toca interrogarlo. Y me dijo, William Izarra. Siempre lo decía, me cambió la vida. Sí. Y ahí lo matan, o sea, matan a Tony Briones. Entonces, esos elementos, hay que ver cuál era la posición de Acosta. Quizá él buscó una posición un poco, no meterse tanto en la candela, porque a lo mejor vio, no, como tú decías, Gonzalito, a lo mejor esa no era la vía en ese momento, la vía tenía que ser otra. Defendió valientemente a René Rodríguez por lo mismo. Claro. Entonces, porque entre las greñas desenmascara buena parte de la responsabilidad militar, tanto en PCD como en el MIR. Claro. De verdad, muchachos, a la muerte con entrenamiento militar menos que básico. Claro. Ahí, bueno, donde matan al Chema Saer, que hoy en Falcón, por cierto, es muy reivindicado, el Chema. Lo matan. ¿Cómo matan como combatiente un hombre que tiene los pies planos? Sí. Y su papá, sí, lo había enviado para Europa. Y despedido. Claro, Saer. Y Saer fue hasta buscar el cadáver de su hijo, allá en Río Chico. Cuando ve un montón de cadáveres allí, bueno, se tira el helicóptero y abraza a su hijo y se lo lleva. Son temas que, por ejemplo, esos temas humanos, así de sensibilidad, ¿verdad? Bueno, es como el Chema, teniendo todas las condiciones materiales de vida, o sea, decide optar por un sueño, ¿no? ¿Ve? Y fue eso. En ese tiempo también existió que, por cierto, leí toda mi información a un gran compañero que murió, Pedro Linares. Yo tenía sistematizado el tema de la guerrilla en Barlovento. Y eso, claro, Pedro lo va a sacar en la lucha armada. Hay un libro que sacó la Universidad Bolivariana de Pedro Linares. Antropólogo forense. Su obra. Este libro que te está hablando. Claro. Pues entonces ahí gran parte de todo esto que yo había recopilado. Y cuando regresé, bueno, ya Pedro estaba ya, murió, pues no pude recuperar esos documentos, pero bueno, hay que volver de nuevo a la referencia merográfica, sobre todo. Entonces, bueno, ahí vemos ese Acosta que cuando se mete de nuevo con lo de Bolívar va construyendo un pensamiento, pues. Y ese pensamiento quizás no lo definió como marxista-leninista, ni como marxista-leninista pensamiento Mao Zedong, como nos definimos
en esa época, los que estábamos en el PRD, Bandera Roja y la Liga Socialista, ¿no? Que éramos maoístas, esencialmente. Hasta cierto punto desfasado de la realidad. Pero con Acosta vemos estos elementos sustanciales y sus aportes esenciales se van a expresar en estos textos, más con Bolívar, el hombre de las dificultades. Recuerdo que cuando estaba ya en las últimas, el profesor Luis Vigo y yo regreso de África en el año 85, sí, en el año 85. Sí, en la pedagogía. ¿Está anotado? En el tema de la máscara. Sí, quítate la máscara. Y el de redes también que hizo, sí. Y el de, también otro que hizo ahí sobre la cuestión de Plan Santa Fe, algo así. Entonces, fíjense, ahí vemos, cuando yo regreso, yo trabajé en la Biblioteca Central, por eso es que soy tan acucioso, ¿no? Con el tema hemerográfico y de la investigación documental. Entonces Luis me dice, mira, pero ¿qué tú haces otra vez en esa biblioteca? Y yo le digo, bueno, vamos a llegar a un convenio, pues sácame de ahí y llame para la Facultad de Humanidades. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a crear un centro de documentación. Y el centro de documentación se llama Miguel Acosta Sáenz. Entonces íbamos a crear eso. Ya él estaba en las últimas, vamos a su casa aquí en Bellomonte. Entonces, bueno, en ese momento hablar con Acosta ya estaba casi divariando, ¿no? Estaba solo, ¿no? Solo. Y luego él lo trasladan al clínico. Él me cuenta y me lo dice, yo eso lo escribí en un artículo en el Suplemento Cultural, uno especial que preparé sobre Miguel Acosta Sáenz. Sí. Sí, eso está hay que buscarlo en la hemeroteca. 16 páginas, tú sabes que ese era el suplemento cultural. Entonces lo cierto es que él me dice, Jesús, ¿cómo lamento morirme aquí en esta cama y no estar peleando al lado de la tropa por la liberación de Angola? Y él su premio Casa de las Américas, que es metálico, unos $3,000, él lo dio para los niños de Angola. Angola. ¿Esto qué año, permiso? No, este no es el libro. No es el de... Es Bolívar, el hombre de la dificultad, el año 1977, claro, con el que ganó el premio Casa de las Américas. Exactamente. Y él va a donar eso, ¿ves? Porque se da un bombardeo a lo que hoy es Namibia, que era un protectorado de Sudáfrica, y habían asesinado a muchos niños. Entonces él va a dar ese aporte, pues no, ahí llegaba su gran sensibilidad. Él hace un último trabajo sobre repensar los estudios afro, porque ya en esa última etapa de su vida, él era profesor de una maestría que había abierto el doctor Federico Brito Figueroa, una maestría sobre Asia y África en la Universidad de Santa María. Estaba dando allí, bueno, como algunas clases magistrales. Y ahí va a dejar un planteamiento que después yo se lo puedo pasar a ustedes también para que lo tengan aquí en la biblioteca sobre las ideas para seguir profundizando los estudios de los africanos y sus descendientes en Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que eso, en líneas generales, un poco redondeando, vemos un antropólogo militante, ¿no? Un académico vinculado a la realidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estoy ahorita haciendo una compilación de todos los trabajos que ha hecho, los congresos que ha hecho la UNESCO sobre el tema africano. Y en la primera reunión que se hace, que se va a hacer en Porto Novo, en Benín, está ahí. Él viajó a África, año 1966. Eso también lo va a sensibilizar mucho para seguir profundizando esa línea. Esa línea nunca lo dejó, y lo último que dejó fue eso, idea para el estudio o seguir profundizando los estudios
de los africanos y sus descendientes, como ya lo he dicho aquí, en la época de los 60. Y siempre, bueno, se mantuvo un espíritu antiimperialista, ¿no? Pero además que era un militante también. O sea, no solamente era el académico, no solamente era el antropólogo, no solamente era el periodista, no solamente era el que aperturaba espacios académicos para discutir, ¿no? La problemática contemporánea, sino también que fue eso, un militante de la vida. Y él se sintió barloventeño y por eso es que lo último que dijo, bueno, quiero ser enterrado en Barlovento. Y precisamente el Caracazo fue 89. porque tú escribiste sobre eso. Tú me diste el libro, ¿no? Tú me lo pusiste. Y él muere el 10 de febrero del año 89. El Caracazo fue... Unos días antes, 27. No días después. No días después. 17 días. Sí. Fíjate, qué coincidencia en la ¿Él historia. muere? El 10 de febrero El 10 de febrero. de 1989. Se hubiera ido más triste. ¿Ah? Se hubiera ido más triste. Por la racia, después. No, quizás se hubiese ido alegre porque, coño, comenzó la transformación. Claro. A toda la riquísima y diversa caracterización que has hecho del maestro Acosta Sáenz, yo voy a agregarle algo más. Un esteta también, un hombre con un profundo sentido estético. La primera monografía importante que se escribe sobre una figura clave en el arte venezolano, que es Sonia Sanoja, es de Miguel Acosta Sáenz también. Entonces es un hombre verdaderamente se las traía en todos los sentidos, ¿no? Y pensando en la visión de Acosta Sáenz en Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades, yo hay un pensador en el que siempre pienso cuando pienso en ese libro, que es el argentino Jorge Abelardo Ramos. Historia de la Nación Latinoamericana y el marxismo de India. Ahí hay visiones que se pueden acercar mucho entre ellas, porque es un marxismo como el de Falborda, profundamente enraizado, y es un sentido de ser de izquierda que yo creo que, conociéndolo o no, responde a aquello que decía Maneiro: más allá de la izquierda es donde está la solución. Maneiro no está negando la izquierda, es que hay que partir de ahí para ir más allá. Es decir, tú sabes que en la izquierda dogmática tus temas y tus cuestiones fundamentales no entraban, pero ni de vaina. Eso era no problema. E inclusive, y el que se sienta ardido, que lo diga, ¿no? El Che Guevara, por ejemplo, ícono, hombre que uno quiere, respeta, pero el Che descubre el mundo negro cubano más bien tarde, hermano. Y tenía reticencia. En un principio hay una reticencia porque la mentalidad de que el afrodescendiente es la jarana, es la fiesta, es la blandanguería, es todo eso. Después del caso Padilla, se convoca un nefasto Congreso de Educación y Cultura en Cuba, que es la mata misma del sectarismo y del dogmatismo, que además genera lo que el maestro Ambrosio Forné llamó muy bien el quinquenio gris. Es decir, donde todo queda aplanado de una manera, hermano. Lo que se dice en esos documentos sobre la cultura negra, lo afro, da pena ajena, hermano, ¿viste? O sea, asociado a superstición, tú sabes, si una monserga blancoide, podría decirse así, es decir, que no tiene nada que ver además con la historia de Cuba, nada. Entonces son cosas de verdad que preocupan, porque hay una cierta tendencia de la izquierda a ese tipo de temas que tienen espesor cultural, pero que no puedes meter dentro de un corset, entonces no hayas que hacer con eso. Entonces, o eres indiferente o lo atacas. Pero no te pones a dialogar o a dejarte interpelar por ese tema. No, y te digo, y el Che es radicalmente honesto y descubre
pero ya con la Revolución Cubana andando, descubre el mundo afro también. ¿Oíste? En el caso concreto del Che, yo creo que hay una cosa que lo va a sensibilizar mucho, y es el asesinato de Patricio Lumumba. Hay que ver, por ejemplo, el discurso del Che en Naciones Unidas en ese momento. Y no lo voy a decir textualmente, pero prácticamente él dice que se va al Congo para vengar a Patricio Lumumba. Y es cuando él se va precisamente al Congo. Y paralelamente la otra referencia de Luis Ocampo en ese discurso. De Puerto Rico. Uh-huh. Entonces, bueno, el Che se va a África. Pero el Che era, bueno, un soñador. Pensó que al llegar allá la cosa no se encontró con toda una desorganización. Hay un texto del Che en el Congo, se llama El Che en el Congo. No sé si ustedes lo tienen. Porque, bueno, es importante ver eso, ¿no? El Che no, pese a toda la desorganización que vio, que él aspiraba que ahí se iba a conseguir con una guerrilla contra Mobutu Sese Seko organizada, Schomber y Mobutu Sese Seko, pero no la consiguió, ¿entiendes? No la consiguió. Hay un texto, ustedes lo pueden buscar por YouTube, una epopeya cubana en África, lo pueden buscar por YouTube, donde hay muchos testimonios, incluso habla el traductor en suajili del Che en África. Entonces tuvo ese acercamiento. Más allá de eso, que es un problema que aún sigue existiendo en Cuba. Y yo voy a Cuba y lo planteo cada vez que voy a Cuba. El tema del racismo. Porque hubo un autor no, Walterio era una lumbrera. Yo tengo el texto de Walterio, la única edición que salió en Cuba. Pero un tipo que... Carbonell. Sí, un libro pequeño, creo que no llega a 100 páginas, pero está muy bien, muy contundente. Que uno de sus seguidores fue Carlos Moore. Carlos Moore es mi amigo, pero un disidente cubano por el tema del racismo. ¿Entiendes? Bueno, esos son personajes. Existen ese tipo de personajes, así como, por ejemplo, Pedro Serviat, que escribió un libro nefacto, que el racismo en Cuba se acabó definitivamente con la Revolución Cubana. Y eso no es así. Antier en una discusión la semana pasada, o sea, abordamos el tema, pues, que aún es un problema que está ahí y que Fidel lo vino a reconocer tardíamente. Incluso los Bambán hicieron un tema, La Habana no aguanta más. Pero yo hice una investigación allí. Yo hice una investigación en pleno periodo especial. Y fui a un congreso en homenaje a Fernando Ortiz, que me invitó Miguel Barnés, ¿no? Que sigue siendo el actual presidente de la Fundación Fernando Ortiz. Y yo hago un texto que se llamó Ortiz, un huracán antirracista en Cuba. Yo había hecho el trabajo de investigación, de percepción, muy rápido, en televisión, porque el tema un poco también del robo de bicicleta había aumentado. Y entonces en la propaganda habían unos cortos que se llamaban Policía en Acción. Y cuando el policía en acción disparaba una malla y atrapaba, era un negro. Entonces le dije, y mira lo que aparece aquí en la revista, que lo aparece aquí en la revista Cuba Internacional, las nalgas de una negra cubana. En la televisión son los negros tomando café o los negros como cimarrones del siglo XVIII, pero no aparecía nada. Bueno, ahí se armó un... Y van a medir entre los dos es el negrito de la caridad del cobre, palabras más, palabras menos. Claro, ¿no? Y además es un gran músico, compositor. Dame un traguito ahora, cantinerista. También, ¿no? La cosa irónica sobre no necesitamos el negro que es color. ¿No? Claro. Bueno, entonces ahí tenemos estos elementos que ya es como decía el profe Reinaldo, que también es lo del presente y también lo del futuro. Y ese es un tema que sigue estando vigente. Yo acabo de escribir un artículo sobre República Dominicana y el problema haitiano.
que sigue siendo muy fuerte, que prácticamente este nuevo presidente va a lanzar, o sea, el 2013 se va a lanzar una decisión de que los descendientes haitianos no tienen nacionalidad. Y por cierto, que Elías fue a una discusión y se puso a favor de los haitianos, y eso creó un problema. Sí. Elías asumió una posición ahí, claro, porque, o sea, pero ¿cómo es posible? Si son 3, 4 generaciones, ahora ¿cómo tú le vas a negar la nacionalidad si nacieron ahí en Santo Domingo? Es decir, el problema del racismo en los procesos, y aquí tú lo sabes muy bien, tú que me has visto en discusiones de Manuel Espinosa hasta ahorita, y fueron discusiones duras. Nosotros éramos el chavismo en aquel entonces, ¿viste? Sí. Con Germán Lester, Pedro Corales, que en paz descanse, Germán también. Éramos minoría con la revolución ya. Claro. Cuando hacíamos las discusiones sobre el tema, o sea, la gente se engrinchaba. Así es. Y cuando llevamos el tema para el proceso constituyente, imagínate tú, estaba Aristóbulo, estaba la Nela Antonia, estaba Claudio Fermín, estaba Elías. Nosotros llevamos una propuesta, y eso se lo dije al profesor, al que hizo el prólogo. ¿Poeta Pereira? Sí, que tuvimos ahorita en Cuba. Gustavo. Sí, el premio Lezama Lima, se lo dieron ahorita también en poesía. Y entonces me dice que la presión era muy fuerte, porque había un militar allí que había participado, ahora no recuerdo, creo que era, no sé, de Barinas, Pure, que él se oponía hasta los indígenas, que eso no debería aparecer. Visconti. Y el otro era Jorge Olavarría, como constituyente, claro, del chavismo, cerrado con el tema indígena. Claro, sí, fue muy fuerte. Eso me lo comentó Pereira ahora en este momento que estuvimos en Cuba. Oye, pero el tema afro no entró. Entonces por eso es que luego seguimos en esa discusión, porque fíjate, esto tiene que ver mucho con esta... Ahorita hemos pasado una etapa de 2 años, de 2 décadas. Y esas 2 décadas, esa fue una propuesta que hice ahora en Cuba para hacer un congreso allá en abril. ¿Qué pasó en esas 2 décadas con el tema afrodescendiente? Que era hora de balance, ¿no? Es la hora del balance, porque ahorita, para mí, lo digo aquí, ahorita esta etapa es de la centro-derecha. Nadie escapa. Esta tercera etapa del siglo XXI, Pedro no puede gobernar solo, sin la centro-derecha. Pedro gana con el apoyo de Santos. Claro, y raspado. ¿Me entiendes? Y está allí. Por eso es que el hecho, y yo se lo decía a ellos, ¿no? Unas discusiones que tuvimos el año pasado. Les decía, tengan cuidado con la ley de tierra, porque una de las cosas que lleva directamente al golpe contra Chávez son las leyes habilitantes. Y son las reformas, ¿me entiendes?, que está planteando Petro. Que era entonces una cosa, tú te pones a ver las leyes habilitantes hoy a la luz de la verdad y el tiempo. Coño, eso era lo que era un remapeo del país, eso de radical no tenía, en términos latos, una devolución de sentido nacional a un país que estaba vuelto fleco, pues, en primer lugar, ¿no? Pero... ahí residía su radicalidad. Claro, sí. Es correcto. Y eso es lo que va a llevar, y eso es lo que y el viejo caretabla de Michelena la firma todas, porque su firma está estampada en todas, pero él se opone. Que, sí, bueno, claro. Entonces usted no hubiera firmado nada. Claro. Pero lo cierto es que dentro de estas 2 décadas, podemos decir que el tema avanza un poco. Mira pero en Venezuela, por ejemplo, cuando yo planteo aquí los circuitos electorales afro, ahí no me paran bola. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Colombia lo tiene. Los circuitos electorales afrocolombianos. Nicaragua hasta cierto punto avanzó en eso. Lula avanzó en eso. ¿Entiendes? Correa avanzó en eso. Pero aquí ha habido... Eso es lo que tú dices, sí te he visto. Pero hasta fíjate ahí no pasé de la raya. Fíjate la complejidad del tema cubano, ¿no? Porque ahorita pensé en algo, ¿no? Comenzando la revolución cubana, los 2, 3 primeros años, todavía hay un margen bastante grande de iniciativa privada. Para que la historia nunca se escribe completa,
de pequeña y mediana industria funcionando, gente apoyando a la revolución de la pequeña y la mediana industria, ¿no? En ese tiempo insurge un grupo literario con fuerte acento en la poesía y también en el teatro, que se llama El Puente, al que lo arrasa el dogmatismo. Pues bien, nunca antes, como bien dice el maestro Gerardo Fulleda León, afrodescendiente, nunca antes hubo en un grupo poético literario cubano un componente tan grande y significativo de mujeres, de afrodescendientes y de gays, todos en un mismo saco. Y fíjate hasta qué punto la iniciativa privada tenía peso, que José Mario, el poeta que es el líder, ahí salió Nancy Morejón del Puente, para que lo sepa. José Mario, que es como el líder del Puente, el espíritu, alma, vida y corazón, financia la revista, es decir, no es el Estado revolucionario. 59 hasta 62 hay iniciativa privada muy apreciable, hermano, todavía. Y publican cualquier libro, y los libros salen del dinero del padre de José Mario, que además es chino poblano, ¿no? Sí, tú lo ves, parece un chino. Y tenía familia china también, que también es un componente. Bueno, claro. La obra de Wilfredo Blanco. Afrochino. Afrochino. El padre de Mario era dueño de una cadena de ferretería. Entonces, el Puente lo financiaron la ferretería del padre de José Mario. Pero fíjate, nunca había presencia tan grande de mujeres intelectuales, poetas, afrodescendientes y gay. Mira, y yo creo que algo se va a repetir así. No sé si le hiciste seguimiento a la revista Areito. Que era muy buena, ¿cómo no? Que era con gente que estaba afuera. Afuera, es admirable además. Que apoyaba. Lourdes Casal, entre ellos. Sí. Tú has hecho referencia, Chucho, a una serie de textos. Bueno, mostraste aquí 3 de ellos, un par de anuarios y el ¿cómo se llama? Y Vida de los Esclavos Negros en Venezuela. Ese yo nunca lo había visto en físico. Aquí va de hermano hizo una edición. ¿Ah? Claro, sí. Además para las fotos también. Casa La América es una belleza. Mira. Hermano hizo una edición de de la vida y Roger Bastida, un gran sociólogo. Claro. De origen francés, pero que vivió mucho tiempo en Brasil, le hizo el prólogo. Bueno, y por supuesto te referiste al clásico sobre Bolívar. Y al final incluso comentaste un par de textos más. Pero quería como darte el chance, Chucho, bueno, al principio comentaste el texto sobre latifundio, que es otro clásico, ¿no? Quería preguntarte si hay algún otro que por razones de tiempo, pues de orden expositivo, dejaste por fuera. Y preguntarte además, tal vez me estoy adelantando a Rome, preguntarte además por el Miguel Acosta Sáenz, fotógrafo. O sea, el del registro fotográfico, el de la antropología más cultural, ¿no? Cultural en ese sentido, pues, ¿no? Bueno, sí, hay algunos textos porque y eso, no esa fiebre, sino el etnógrafo como fotógrafo, pues, ¿entiendes? Que es una tradición generalmente también francesa, así como lo hizo Roger Bastide con Pierre Bergier. Pierre Bergier era el fotógrafo de Roger Bastide. Y Pierre Bergier, bueno, terminó al final siendo un etnógrafo. Y su última obra, como de 900 páginas, es sobre las plantas medicinales de un orisha que se llama Osain, ¿no? Osain, sí. Osain, que es el orisha. El orisha es el santo. Ori, cabeza, Ocha, santo. El santo está en la cabeza. Y entonces cada santo tiene un nombre. Y este es Osain, el de las plantas medicinales. Entonces, cuando
Acosta, acuérdense que él funda también Archivos Venezolanos del Folclore. Y también fue un colaborador, junto con Juan Licano, que fue el creador del Instituto Nacional del Folclore, que en la época de Gallego se llamó La fiesta de la tradición. Claro, Cuando Gallego. claro. Que la primera fase fue Servicio de Investigación Folclórica, después se va a convertir en INAF, ¿no? Y hoy es el Centro para la Diversidad. Él hizo varios trabajos, por ejemplo, el rancho en Barlovento, una fotografía extraordinaria, ¿entiendes? ¿Ve? La arqueología. Él hizo excavaciones en Río Chico. Él luego vuelve a Río Chico, vuelve a hacer arqueología para demostrar que, bueno, que la mayor población primigenia de Barlovento era indígena. Y ahí por eso es que en Barlovento, más que los nombres africanos como Virongo, Ganga, Aramina, siempre están con un prefijo o un sufijo gua. Guarena, guatire, guapo, cauca, gua. Tacari, gua. ¿De dónde viene? Caribe. Sí. Cauce de agua. Guaira también. O sea, lo vas a ver. Entonces, él por eso es que esa gran influencia que él tiene en México, bueno, entonces luego la viene bajando. ¿Entiendes? ¿Ves? Y va a ver que todo el Caribe es Caribe. ¿Entiendes? Es Caribe, Arahuaco y Taíno. Incluso cuando se da la rebelión haitiana, cuando Dessalines va a firmar la independencia en el año 1804, le quita el nombre de Saint-Domingue y le va a poner Haití. ¿Me entiendes? ¿Ves? Va a reivindicar eso. Pero entonces Acosta, como fotógrafo y como arqueólogo, otro que hizo, por ejemplo, fotografías sobre el canasto, ¿entiendes? O el tejido. ¿Ves? Y eso lo vas a conseguir en Archivo Venezolano del Folclore y en el boletín que sacaba el INAF, que después eso quedó en manos de Felipe Ramón y Rivera e Isabel Aretz, ¿no? Que fueron esenciales, que después vino el FINIDET y FUNDEF, que van a formar a nivel de toda Latinoamérica muchos etnomusicólogos, pero de una formación bastante fuerte. Dentro de eso, Jorge Carvalho Neto, por ejemplo. Interesante, gente, interesante. Entonces sí, ahí ese papel como fotógrafo y como arqueólogo hay que reivindicarlo con mayor fuerza. O sea, como una foto te puede decir todo, así como la que estamos viendo aquí, la que hicieron los muchachos. Como una fotografía, tienes que saber leer esa lectura. Hay una fotografía donde está una mano así, creo, no sé si fuiste tú o oye, que te dice esa mano, por ejemplo, hecho. ¿Ves? Como una mano que pudiera hacer con una lectura que está desesperado o agarrado a la esperanza, no sé. Es la lectura que cada quien subjetivamente le va a dar. Y eso lo tenía Acosta también. Donde ponía el ojo, ponía la cámara. ¿Ves? Fotografiar el alma, que es difícil, ¿no? Fotografiar el alma. ¿Ves? Primeramente, bueno, agradecer todos esos conocimientos que nos está dando sobre Acosta Sáenz, sobre todo entendiendo que Acosta Sáenz yo creo que es uno de los referentes que poco hemos estudiado o profundizado, sobre todo en el tema antropólogo y también afro, a la vez como también en la lucha de la propiedad de la tierra. Yo el primer libro que terminé en realidad es Latifundio. Ese fue el primer libro que yo terminé. Y a mí, por lo menos personalmente, me inspiró en crear, yo algún día lo haré, eso está entre mis planes, un documental con ese mismo nombre dedicado al libro de Acosta Sáenz. No está ahorita en mis planes como que inmediato, de mediano plazo, no tengo cómo hacerlo ahorita. Pero aparte de ese, uno también dedicado que va relacionado al tema del latifundio. Yo vengo de allá del estado Lara, que también es el origen del cocuy, ¿verdad? Pero que por allí tiene que ver, pues la lucha del cocuy allá tiene que ver con el latifundio como tal. Claro. Pero de por sí, ese libro para mí es por lo menos para mí fue inspirador, ¿no? Para proponerme a mí mismo una creación audiovisual en base a la realidad del campo venezolano. Este texto yo creo que tiene que ser complementario a la hora de nosotros hablar
sobre la lucha social en general en Venezuela, no solamente el tema campesino. Está allí como tal, pero la ciudad también es parte del latifundio de la tierra, ¿no? La propiedad sobre la tierra no es solamente en el campo, sino también se da en la ciudad como tal. Y la profundización de eso yo creo que, por lo menos en base a ese texto, nos ayudaría también a esclarecer o darnos luces también de la lucha nuestra en la actualidad. Y bueno, sí, la pregunta era también en base a la fotografía, que ya diste allí alguna apreciación. Aquí yo aprovecharía más bien de invitarlo, si todavía está aquí, porque está viajando mucho, ¿verdad? Qué bien también que esté por allí soltando esa lírica necesaria y adquiriendo también más conocimiento para seguir soltando aquí conocimiento. Pero invitarlo a un taller que voy a estar dando unos talleres de fotografía en UCB y de fotografía documental como herramienta para la antropología, porque es para un grupo de estudiantes de antropología y va a estar basada en la fotografía y los estudios visuales de Miguel Acosta Simon, ¿no? Pero tengo que, bueno, también leer más, releer, tengo como un mes para ese estudio, pero para que sepa que eso se va a hacer y independientemente esté usted aquí o no, yo le voy a hacer llegar ese material. Me hace la invitación. Yo creo que hay que cruzar ahí, Gonzalo y demás compañeros y compañeras, el tema del latifundio con Salvador de la Plaza. Y con Don Chío Subillaga. Claro. Un trabajo sí. adelantándose a todo. Oíste, Salvador de la Plaza él incluso estuvo, cuando él lo estaban persiguiendo, él se refugió en Barlovento, Salvador de la Plaza. Sí. Y había otro que lo tenía por allí, pero se me pasó. No, lo que te iba a decir es que Acosta también escribió Los portugueses en Venezuela. ¿Sí la cosa? Sí. Eso no, eso sí no lo he escuchado. Sí. Y él debe interesarle mucho por los temas que los que vienen aquí no son estricto senso portugueses, los que vinieron fueron los isleños, de Funchal, de las islas de Madeira, ¿no? De Madeira, sí, pero bueno. Él en el texto más o menos hace esa visión. Extremadamente pobre, ¿no? Que hasta teniendo un portugués que en la península es difícil de entender, ¿oíste? Yo creo que bueno, no es el tema ahorita de discusión, pero el portugués mejor hablado es el de Madeira. El de Madeira. No, Brasil es Brasil. No, Brasil es otro vacilón. O sea. Portugueses, además de Brasil. No. Sí, el de Madeira. Claro. Mira, tiene un caso aquí central madeirense, iba mejor por menos. Pero él sí abundó en eso. Pero entonces, con respecto al tema de la tierra, debería complementar con Salvador y el problema tierra esclavo de Brito Figueroa. Porque además los dos vienen de la formación de la antropología mexicana. ¿Ves? Tanto Brito, que son los que van a revolucionar los estudios en la historia y en la antropología. Preguntar acerca del significado de Haití, ya que se ocuparon de cambiar el nombre anterior. Claro, ¿por qué le ponen eso? ¿Por qué le ponen Haití? ¿Qué significa Haití? Yo creo que el sentido simbólico que le doy es que Dessalín va a reconocer que él, como descendiente africano, va a reconocer que aquí primero esta tierra era de los indígenas. De los indígenas. Así como la primera rebelión, que mucha gente tiene la confusión, que fue la del rey Miguel. No. Fue la de Enriquillo, que lo hizo precisamente contra, creo que fue el hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón. Sí. Estamos hablando de 1524. Sí, 1524. Sí, en República Dominicana. Enriquillo. Yo por ahí tengo el nombre en Arahuaco, pero ahora no lo... Yo acabo de escribir un artículo porque estuve hace poco en República Dominicana, en una discusión allá sobre identidad y una vaina rara así como el cambio climático, ¿no? O sea, sí.
No, pero interesante cómo eso te va cambiando la identidad. Sí. ¿Me entiendes? Los calorones, el aumento, todo te va cambiando. O sea, ya hasta tu forma de ser. ¿Me entiendes? Pero ahí me hablaron de... Y precisamente el nombre comienza por Gua. De ese. Por eso es que digo que es una clave para entender la presencia del Caribe. El tema de la lingüística. Y eso también él lo abandonó allí. Y ahorita un sabio, que lamentablemente lo tuvieron marginado, que fue Esteban Emilio Mosonji, ¿entiendes? Estaba dando un curso sobre el Caribe, sobre cómo habla el Caribe. ¿cierto? Sí. ¿Ves? Y yo creo que, bueno, eso... ¿Cómo? Estoy muy cerca de la última promoción de estudiantes de él. Son varios, son amigos allí en ese grupo, ¿viste? Sí, Esteban es un sabio fuera de serie. Y él tiene un planteamiento ahí, profesor, de la sociodiversidad. Interesante, pero bien interesante ese planteamiento. La pudiéramos hacer algo con... Y nosotros, en un evento que hicimos en Barlovento en el 98, comenzamos a hablar del modelo afroindígena, un poco lo que Acosta había planteado como en 5 conferencias, la afroindianidad. ¿Ves? Porque es un modelo, que estamos hablando de socialismo, pero ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que vamos a construir? ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde está la mayor cantidad de agua? ¿Dónde está el 3.5% de agua dulce? Sin afán polémico por la pelea que ustedes dan bien dada con la cuestión de negros no afrodescendientes. Pero palabra problemática si las hay es indígena también. Sí, claro. Indígenas un carajo, indígenas son de la India. Es correcto, es correcto. Es la comodidad. Así es, Entonces indígena. tomamos de la comodidad. Pueblo originario. O pueblo originario. Aborígenes. Claro. Aborigen. Claro, no, pero está bien. Pero vamos Mira, para eso este paso. Y un pequeño comentario sobre lo de Haití y República Dominicana. Y hay un momento donde Haití le mete el hombro, literalmente, a República Dominicana, y es en el momento de la invasión norteamericana. La cantidad de voluntarios haitianos que hay peleando al lado de Camaño es impresionante. Y hay un ejemplo que sería una figura, y es una figura a reivindicar por los dos pueblos, y es Jacques Vieux-Renaud, el gran poeta, se llama el poeta de dos patrias, murió peleando contra la invasión gringa en República Dominicana. ¿Tú has visto abrir La Trinchera del Honor, el documental? No. Impresionante ver a los voluntarios haitianos peleando al lado de República Dominicana y lo que dicen en el documental, ¿oíste? No me baja, Admirable. ahora voy a anotar, eso no lo he visto. Admirable. ¿Tú leíste Compay Sol? Coño, es un testazo, hermano. Compay Sol, un escritor que el tipo decidió, bueno... Ya que Stephen Alexis, ¿no? Sí, Stephen Alexis. Decidió acabar con... El compadre General Sol. Sí. Compay Sol. Decidió acabar con Duvalier. El tipo se lanzó, pero lo masacraron. Y Vio era un poeta portentoso. Vio era una suerte de Rimbaud negro que muere muy joven. Pues bueno, tenía una vida... Pero eso ahorita, eso es lo que acabo de hablar, de verdad que yo lo discutí mucho. Hay algunos dominicanos que, bueno, que le tienen, todavía tienen ese resquemor histórico porque Haití, porque era un poco, porque Haití estuvo buscando también, porque República Dominicana era una colonia española y se conspiraba contra Haití, ¿entiendes? ¿Ves? Y por eso la ocupación en varios momentos, sobre todo la de Boyer, ¿no? Y eso a ellos les quedó marcado. Y de ahí, ese marcamiento también vino por ese exterminio que hizo Trujillo en el año 1937 con la masacre de Perejil. Como los haitianos hablan criollo y francés, la R es difícil. Los tipos llegaban de Perejil, Pei, Pop, y así, o con machete. Fueron casi 50,000. Y está de testimonio precisamente un río que se llama el Río de la Masacre, que cae en la frontera, en Jabón, la frontera entre República Dominicana y Origen, porque esta es la clave.
Están levantando un muro. Sigue en la frontera. Imagínate tú, cayó el muro de Berlín. Trump no pudo con el muro con México. Y estos tipos, Y además en el sentido común cotidiano, pues te lo digo, en el edificio ahí, en la Candelaria, viven unos muchachos dominicanos, muy buena gente todos, de un acentuado tipo mulato los tres, que tienen los peores, y están estudiando aquí gracias a que la revolución los becó. Pueden terminar su carrera en medicina social. Y los tres con prejuicios durísimos, porque les he tocado el tema, coño, pero qué vaina es esta, les digo así. Los prejuicios contra los haitianos, que el haitiano es malo, como Que un eso está demonio. metido ahí, pero eso es todos los días por la televisión. Sí. Eso es todos los días, todos los Leña, días. ¿no? Todos los días. Y por eso la ley esa 168-13, que niega... Sí, claro. Que eso es bueno, pregúntaselo a Elías, a ver qué pasó ahí. Sí. Bueno, Eso fue en el muchísimas 2013. gracias. Ok. Chucho. Excelente.